Entonces estamos en la segunda parte. Primero tenemos que orar. Ok. Yo, ¿Quieres orar, Google? Ahora. Padre Santo, cúbrenos y también cuídanos y también que protéctanos y también que tú nos protecta de cualquier peligro y también protéctanos y cúbrenos y también que por favor hagas esta clase en la última. En nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Oh, caso si shambahora na manija shona. Entonces nosotros empezamos ahora. La clase pasada hablamos de la gran tribulación, terminamos con el rapto. Ahora viene la batalla de Armagedón. Al final de la gran tribulación, Jesucristo va a volver a la tierra actual para pelear con los ejércitos angelicales en contra de la bestia y su falso profeta, que también es la segunda bestia. Entonces vamos a mirar Apocalipsis 19, que ya hablamos de la bestia y, ¿verdad? La segunda bestia, el falso profeta. Entonces, Apocalipsis 19. Y vamos a empezar con el versículo 11. Y dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Dicen que las diademas o las coronas pueden representar como autoridad. Entonces, claro, el Señor tiene autoridad sobre todo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Interesante, ¿verdad? Porque Dios el Hijo siempre ha existido, pero él no se conocía como Jesús de Nazaret o Jesucristo hasta que nació en Belén. Entonces hay otro nombre que él va a tener, que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿verdad? Claro, la sangre que él derramó por nosotros. Y su nombre es el Verbo de Dios. Así sabemos, ¿verdad? Refiriéndose a Juan 1, que él era el Verbo, ¿verdad? Que Dios era el Verbo. Vamos a ir ahí, porque yo no quiero machucar la escritura. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo de Dios, claro, ese es Jesucristo, porque después dice que ese Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si nosotros vemos aquí, ya viene Jesucristo, ya viene en su caballo blanco, ¿verdad? Con ojos como llamas de fuego y muchas diademas. Dice aquí versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y claro, el Señor nos dice en Levítico que no quiere que nos hagamos tatuajes, pero serán solamente los tatuajes que Dios nos pone. Amén. En este caso,
Jesucristo tiene como una marca en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Entonces, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Noten que aquí, en esta batalla de Armagedón, no se lanza el diablo mismo al lago de fuego todavía. Es la bestia y la segunda bestia. Y aquí dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y nosotros podemos mirar que Jesús andaba con todos los ángeles, pero él tiene tanto poder que nada más con la espada que salía de su boca derrotaba a todos los ejércitos del demonio. Él ni necesitaba el apoyo de los ángeles. Entonces, la gran batalla, ¿cómo sabemos que es en Armagedón, que puede ser el monte Megido en Israel? Si vamos a Apocalipsis 16, 13. Apocalipsis 16, 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, sí, unos bebés, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, y hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea que vemos aquí el nombre del lugar donde va a ocurrir esa gran batalla al final de la gran tribulación. Después de aquí viene el milenio. Entonces, después de que Jesucristo gane la batalla de Armagedón y mande a las bestias al lago de fuego, él va a reinar acá en la tierra actual por 1000 años. O sea que cuando se termina este sistema mundano, eso no quiere decir que ya el mundo se ha acabado, nada más que entramos en otra etapa, que cuando yo estaba preparando esta lección originalmente, para mí eso fue bien interesante, porque yo no me daba cuenta que en realidad se termina este mundo, este sistema mundano, pero la tierra en sí sigue por otros 1000 años. Entonces, Apocalipsis 24, si vamos a Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y habíamos mencionado eso, que las personas que no iban a recibir la marca de la bestia iban a ser decapitados. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que vemos aquí versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que nosotros vemos que van a haber 1000 años,
los que fueron decapitados van a resucitar y van a reinar con Cristo por 1000 años acá en la tierra. Entonces, eso es algo muy interesante, porque yo creo que a veces mucha gente no se enfoca en ese aspecto de lo que pasa en esa parte de la historia. Los cristianos que fueron raptados no reinarán con Jesucristo durante el milenio. Siempre estarán con el Señor Jesús, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, porque Él es omnipresente. Quiere decir que Dios es presente en todo lugar al mismo tiempo. Así Jesucristo estará tanto en la tierra actual como en el cielo. La gente sobre la cual Cristo reinará durante el milenio son los descendientes de las personas no creyentes que sobrevivieron la batalla de Armagedón. Se supone, por ejemplo, que los niños de los soldados no participarán en esa batalla, entonces no se morirán en ella, ¿verdad? Porque la marca de la bestia, ¿para qué era? Era para comprar y vender, ¿verdad? Entonces, si tú eres un niño pequeño, tú no tienes que vender ni comprar. Y no van a mandar a los niños pequeños a pelear en una guerra. Entonces, esos niños van a ser las personas sobre las cuales los decapitados y el Señor Jesús van a reinar en el milenio. Apocalipsis 27 confirma que eso es verdad, porque al final del milenio el diablo va a salir a engañar a la gente una última vez. Él no va a engañar a los decapitados que están reinando con Cristo. Tiene que haber otras personas más todavía en la tierra que él va a engañar. Entonces, él no engaña a los decapitados, sino a las naciones. Entonces, tiene que haber quedado gente después de la batalla de Armagedón. Si nosotros vamos a Apocalipsis 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que todavía él está encarcelado, pero no está en el lago de fuego. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. O sea que después de 1000 años y esa última batalla, ahí el diablo mismo es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, al final del milenio vemos esa batalla final. El diablo es derrotado y su ejército humano, ¿verdad? Por el fuego que Dios el Padre derrama del cielo. Y después de ahí viene el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Para entender el juicio final bien, hay que entender que cada persona es juzgada cuando se muere. Entonces, si vamos a Hebreos 9, 27. Hebreos 9, el versículo 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que eso está establecido. Nosotros morimos y vamos para el juicio. Y entonces también Lucas 16, eso es como una historia, como una parábola que el Señor Jesús nos provee. Pero las personas no esperan para ir al infierno o a ir a castigo hasta el final, hasta después de la batalla final. Cuando uno se muere, o va para el cielo o va para el infierno.
Si vamos a Lucas 16, 19, ahí dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea que al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea que en el lugar de los muertos, donde los muertos que no están bien con Dios son atormentados, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, y este es uno de los pasajes que nos enseña que después de que uno se muere, va a reconocer a la gente que conocía, porque Jesús está diciendo que el rico sí reconoce a Lázaro. No es como que hay gente que creen que cuando se muere está en el cielo, como que uno está ahí, pero no se recuerda de la gente. Pero no es así, uno sigue siendo la persona que era, nada más en un cuerpo glorificado cuando ya pasa la resurrección de los muertos. Pero aquí dice, o si antes de esas resurrecciones somos espíritu y alma nada más, esperando esa glorificación de los cuerpos. Entonces aquí dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, y hasta le dice hijo, imagínate, porque es su descendiente, pero su descendiente que fue al infierno. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces vemos aquí que después de la muerte hay un juicio. Sin embargo, después de la batalla final, el Padre va a regresar. Los cuerpos de los injustos y cualquier otra persona que no sea resucitado se resucitarán y Dios hará un juicio final. O sea que hay un juicio cuando uno se muere y después hay un juicio final. Vamos a Apocalipsis 20, 11. Apocalipsis 20. Yes, you do. Y aquí dice, Yes, you do. okay, good. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea que aquí el diablo ya fue lanzado a la última batalla, eso era el 10. Ahora el 11 dice, y vi después de esa batalla, el diablo es lanzado al lago de fuego. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que ya en el milenio, ¿verdad? El mundo actual, la tierra actual todavía existía, pero cuando viene el gran trono blanco, cuando viene el Padre, ya todo eso se deshace. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que tenemos diferentes libros, incluso el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, vemos aquí que hay un juicio final. Entonces, cuando viene el gran trono blanco del Padre, la tierra y el cielo actual se deshacen y entonces viene el nuevo cielo y la nueva tierra. Y entonces eso Apocalipsis 21. Y una cosa interesante, uno cuando se muere ahora va al cielo, ¿cierto? Pero cuando nosotros después vamos al cielo o vamos a ser resucitados después del juicio final, sabes que ahí vamos a estar en la tierra nueva. No vamos a estar en el cielo nuevo. Oye esto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Interesante, en la nueva tierra no va a haber mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Verdad? Entonces, interesantísimo. Versículo 9 dice, hablando del nuevo cielo y la nueva tierra, y en la nueva tierra la capital es la nueva Jerusalén. ¿Verdad? La 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 espíritus que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. 7, como tú dices, como el número completo en la Biblia, como hay 7 semanas en la historia de la creación, ¿verdad? Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. O sea que Jerusalén va a estar en la nueva tierra, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces estamos conociendo aquí donde vamos a estar viviendo después del juicio final. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ahí vemos los 12 apóstoles. ¿Y sabes quién va a ser uno de ellos? Matías, porque Matías reemplazó a Judas Iscariote. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. O sea que es un cuadrado. Y a una iglesia hasta que se llama la iglesia como de cuadrada. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es como un cubo. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Por eso nosotros cantamos, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, semejante al vidrio limpio. Imagínate un oro tan puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Imagínate lo grande.
o especial. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y vemos aquí, y yo no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Por eso yo digo, yo no quiero oír a nadie más predicar que el Señor en el cielo. Bueno, en la Nueva Jerusalén, porque esto es la Nueva Jerusalén que va a ser en la nueva tierra. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Imagínate, ya no va a haber electricidad. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor. Entonces, eso es como una descripción bastante detallada de cómo va a ser la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y terminamos en realidad esta enseñanza con Apocalipsis 22, 1 hasta 5, hablando del nuevo Jerusalén. Después me mostró un río limpio de agua de vida. O sea que no va a haber mar, pero va a haber un río. Resplandeciente como cristal. Calles de oro, mar de cristal. O sea que debe de ser río de cristal. Que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas, y eso fue la hoja, el árbol, si me acuerdo bien, que Dios no quería que Adán y Eva comieran, porque entonces iban a vivir para siempre después de haber pecado. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. De nuevo, otro tatuaje que yo quiero, ¿verdad? Yo nada más quiero los tatuajes que Dios me pone. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, en el milenio son los decapitados que están reinando, pero al final todos los cristianos, los raptados, todos los que andan con Cristo tratando de seguirle, van a ir a reinar. Amén. Entonces, ya nosotros hablamos la clase pasada de cuándo todo esto va a ocurrir, ¿verdad? Primero el evangelio se tiene que predicar en todas las naciones y que solamente el Padre sabe cuándo será el fin, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, verdad? Entonces, ya la enseñanza se acabó. Yo voy a hacer unas preguntas para la gloria del Señor.